9. La Asociación Obrera y el Trabajo Emancipado. Abril de 1843. Un importante periódico obrero de París, El Atelier, publica en su edición del día 30 un artículo titulado Le Faubourg Saint-Antoine. La intención de su autor no es otra que reivindicar la verdad de un barrio obrero de la capital de Francia y salir al paso de las insidiosas mentiras difundidas por un texto, de amplia difusión, en el que se vertían duros juicios de temor y odio respecto a sus habitantes. El temor del espíritu revoltoso, presto al amotinamiento, que se adjudicaba a los obreros del Faubourg, el odio amasado con el asco y el desprecio que despertaba en el autor el pueblo, tal y como lo ve en las calles del barrio. A estos reproches que no se merecen, a estas calumnias interesadas vamos a responder hoy, afirma el articulista 1. Para un visitante imaginario el barrio comienza, pasada la puerta de la Bastilla, con una calle agradable, muy ancha y bien guarnecida, de casas muy altas rebosantes de actividad. Salen de ellas mil ruidos diversos, confusos y discordantes. Es la hora del trabajo, no hay rastro de reposo y de paz. Allí solo se vive para las fatigas inauditas de la actividad productiva y, en general, para una existencia caracterizada por la inseguridad y las privaciones. Si el viandante eleva los ojos hacia las habitaciones más altas, encuentra en ellas las señales de la indigencia. No hay cortinas en las ventanas ni apariencia de orden o de algún bienestar, tampoco son comunes allí esos rostros enérgicos y medio felices que nos sonríen al pasar. En los pisos más altos viven los impedidos, los viejos, las viudas, los obreros más pobres. Y, sin embargo, no faltan las flores de un tiesto en el alféizar, seguramente de una pobre costurera que alegra así su existencia de reclusa. Podría ser, continúa el redactor, el recuerdo de la fiesta patronal, una tradición que testimonia la perpetuación del espíritu religioso entre los obreros, ocasión propicia para la reunión familiar, los abrazos y las felicitaciones, manifestación palmaria de una buena fe y una cordialidad admirables. Entremos en los talleres. ¡Qué vara honda! Todos se ocupan y encuentran allí su empleo. Allí están el patrón y el obrero. Este último pálido, flaco, pero robusto. Tiene los brazos desnudos hasta más arriba del codo, los cabellos desordenados y llenos de polvo. Su fisonomía es inteligente y, a pesar del apremio que resulta de su situación social, permanece puro en su indigencia, digno en su humillación. Sabe lo que vale, aprecia su talento, conoce su verdadero lugar. La necesidad a veces le vuelve humilde, cuando debería ser orgulloso, pero jamás se le ha visto ni servil, ni rastrero. La imagen del patrón es bien distinta. Se trata de un ser mucho menos activo. Es rechoncho, anda de un lado para otro y prodiga, sin ton ni son, un ácido sarcasmo. Su cara está llena hasta la hinchazón, tiene fuego en los ojos y el grito en la boca y lo que más le gusta es mandar. Ama el trabajo, pero esto no quiere decir que le guste trabajar, le gusta hacer trabajar. Su faena es la vigilancia. De un lado, pues, comenta el articulista, el esfuerzo, las privaciones y la inseguridad en el porvenir, de otro una actividad inútil o prescindible, el recelo, el temor y todas las sugestiones desmoralizadoras. Ciertamente el barrio tiene una cara repugnante y el que escribe no lo va a negar. Por ejemplo, la calle Sainte-Margarite y algunos antros parecidos. Una verdadera cloaca de impurezas y desmoralización. Es estrecha, oscura, fangosa. Su aspecto es repulsivo. Aquí vienen a refugiarse los vagabundos de toda la haya, los sexos, las edades, todo está aquí mezclado y confundido, prostitutas sin empleo, cantores ambulantes, organistas callejeros, titiriteros, echadores de cartas, todo esto huye, se arrastra, aúlla con imprecaciones y cantos obscenos, y se entrega sin ninguna vergüenza a los actos de cinismo más despreciables. Pero, que no se equivoque el visitante. Aquí no está el pueblo del Faubourg. Los que así lo creen se engañan lamentablemente. No, jamás descenderá a este grado de abyección y envilecimiento. Al pueblo hay que observarlo en el Tajo, se le encuentra en los talleres y no en otro sitio. Venid aquí y veréis al hombre de los duros trabajos y no al hombre de la pereza y el desenfreno, es en vano que la miseria le diezme, que se lo asimile a todo aquello que hay debajo y repulsivo en el mundo. Permanecerá puro, poderoso y fuerte. Sabe perfectamente que uno se enerva en el exceso, que se corrompe en la ociosidad, actualmente hace, el obrero, un alto, pero no le creáis descorazonado, se instruye y piensa. Ya golpeará más adelante, y no para destruir, sino para edificar, para llevar la justicia y la seguridad a todos. El artículo sobre el barrio de Saint-Antoine es un buen ejemplo de respuesta obrera a aquellos que, desde una mirada calificada ya de burguesa, insisten en la corrupción física, psicológica, intelectual y moral de los asalariados. Pero también es algo más. El cuadro restaurado del Faubourg, tal como nos lo ofrece Le Atelier, es un buen testimonio de una sensibilidad obrera que se expresa con la voz de lo que, en estas páginas, denominamos el trabajo emancipado.
Creemos que el Faubourg, afirma el periódico, conserva toda su fuerza y moralidad. Creemos también que tendrá siempre la iniciativa de los grandes movimientos populares, pues encierra todos los elementos del progreso y de la civilización, porque mantiene una fe inalterable en la justicia de su causa y en el destino de su porvenir. Podemos leer el artículo de Letelier como una respuesta directa a aquellos que propagan una imagen deletérea de los trabajadores manuales. Obreros de la miseria y del vicio, gentes postradas en una repugnante condición material, estúpidos, borrachos, sucios, haraganes, promiscuos, descarados, impúdicos, brutales, incontinentes, imprevisores y ociosos o, al menos, incapaces de un trabajo regular. El periódico arremete contra lo que considera un extendido prejuicio burgués que ve en los obreros una raza aparte, gentes salvajes que pueblan una especie de reservas refractarias. Podemos, también, ir más allá de la polémica periodística y constatar que, en la década de los 30 y de los 40 del siglo XIX, se elabora una imagen del obrero con rasgos decididamente positivos. La contrafigura de cualquier relato de la postración y destitución obrera, el obrero de carácter. En este sentido, el artículo de Letelier es tan solo el fragmento de un discurso más amplio, la reivindicación de la auténtica condición obrera, la que subyace bajo la espesa capa de una dura situación de vida. Una condición reivindicada por los propios obreros, que les devuelve el rostro de lo humano, que hace de ellos seres no solo iguales, sino incluso mejores que los demás y les habilita para acometer la ardua empresa de su emancipación. En el capítulo anterior examinábamos la figura del trabajo proletarizado. La postración material y moral de la clase al servicio de una propuesta bien de reforma de las instituciones económicas, bien de revolución. En esta creación, el trabajador no encuentra fondo a la hora de su precipitación en la desmoralización, la falta de carácter y la estupidización intelectual, en tanto víctima propiciatoria del capitalismo y la industrialización. Ya señalamos que el lenguaje de la proletarización utiliza para su elaboración toda una literatura de época sobre los pésimos efectos de la industrialización en la clase obrera. Informes oficiales, artículos de opinión y libros en los que la mirada crítica, frecuentemente de conservadores y tradicionalistas, contabiliza, con detalle y buen oficio de pluma, los horrores de los barrios obreros. También sabemos hasta qué punto y cómo la proletarización trabaja con este material para sus propios fines. Pero, en ambos casos, a la derecha y a la izquierda, encontramos el bajo fondo compartido de una cruel postración. Es precisamente este hecho el que otorga un significado particular a una idea bien distinta del trabajo. Se caracteriza por elaborar una imagen positiva del trabajador asalariado, capaz de afrontar importantes y arriesgadas empresas sociales y laborales movilizando capacidades superiores que mantienen incólumes en su dura condición material de vida. En las páginas que siguen vamos a proceder, en primer lugar, a bosquejar un retrato del obrero emancipado. Seguiremos, después, con un examen de la formación histórica de esta figura en el contexto de los discursos sobre la asociación obrera de la década de los 30 y de los 40 del siglo XIX. Comprobaremos hasta qué punto, y de qué manera, la idea de trabajo del obrero emancipado contrasta, de forma contundente, con la idea de trabajo, mejor sería decir de veladura del trabajo, propia del obrero proletarizado, o de aquella imagen burguesa del obrero, pasto de la miseria y el vicio y reducido a la condición infrahumana que solo puede encontrarse en una reserva. El trabajador de la asociación obrera. No somos hombres como los demás, declara dolido el cantero Grignan II. La retórica de la emancipación tiene uno de sus caballos de batalla en combatir el prejuicio que presenta a la clase obrera como una clase de humanidad gravemente demediada y, en el caso más injusto, reducida a una condición animalesca. Su trabajo manual, aquello que la caracteriza como colectivo, no es más que mera fuerza productiva, fuerza bruta. Los obreros son intrínsecamente incapaces de encontrar un destino y una organización del trabajo por sí mismos y, por lo tanto, están inexcusablemente necesitados de una dirección externa, de la voluntad inteligente de las clases elevadas. 3. Si la atención se centra en su sustancia moral, esta brilla por su ausencia, en el mejor de los casos, se les concede la virtud de la deferencia, del reconocimiento del gesto filantrópico de aquellos que, desde la superioridad personal y social, tienen a bien otorgarles los beneficios del patronazgo. 4. Si se atiende a la dimensión política, el único mensaje que reciben es taxativo: trabajad, nos dicen, permaneced en los talleres, la política no os compete. 5. La insistencia de estos mensajes tiende a producir un profundo letargo de la autoconciencia y de la autoestima obrera y corre un negro y tupido velo sobre la verdadera entidad de los trabajadores, el velo que rasga la idea de la emancipación. 6. El obrero emancipado es un obrero esclarecido, obreros esclarecidos por la meditación de nuestras propias miserias, dice el tipógrafo Banet 7. El primer rasgo positivo de la figura es la inteligencia, la capacidad intelectual de los obreros para adquirir las luces necesarias para diagnosticar los males que los aquejan, las causas que los producen y las alternativas de organización social que los despejan. Plena capacidad de desarrollar, por sí mismos,
su inteligencia, de plantear críticas fundadas a la organización del trabajo, de formular alternativas, no solo sensatas o posibles, sino inevitables precisamente por la solidez del pensamiento que las mueve. Así lo resume el cantero Grignan: seremos los artesanos de nuestro propio destino. El lenguaje de la emancipación es de liberación, de superación de las gravísimas deficiencias de la presente organización industrial y de ensayo y consolidación de las fórmulas nuevas que no solo salvan a los obreros de la desgracia en que viven como productores y como hombres, sino que establecen un nuevo sistema industrial, social y político en el que la humanidad entera realizará, por grados o definitivamente, el desideratum de la libertad, la igualdad y, especialmente, de la fraternidad. 8. Y esto como un programa que surge, se extiende y triunfa desde la clase, desde la propia acción directa de los obreros, esos obreros tenidos en menos que nada por los burgueses. El tejedor Noiret resume en una frase el tono del mensaje emancipador: queremos respirar a pleno pulmón, ver el gran día y abrir los ojos a la luz. Volvamos, ya es hora, a la sana moral, leemos en el periódico obrero La Fraternité 9. El redactor clama por una reconversión de los valores. El materialismo que corrompe la moral burguesa, que se resume en el egoísmo, la confrontación, la concurrencia, la guerra, la soberbia y la avaricia, tiene que dar paso a las virtudes que figuran en el código burgués de la insolidaridad y la desintegración como meros prejuicios: la amistad, el patriotismo, el desinterés, la abnegación y la fraternidad. La empresa de la emancipación es de moralización y el sujeto de las virtudes que proclama es naturalmente el obrero, lo es por su vida de laboriosidad, por la necesidad sentida de la solidaridad, por estar preservado del materialismo y el egoísmo como fórmulas básicas de existencia. El lenguaje de la emancipación es un lenguaje del trabajo de una manera harto distinta a como lo es el lenguaje de la proletarización. Los registros en los que se expresa son variados e indican, hay que resaltarlo, una particular fijación de la atención en el propio trabajo, en el trabajo en sí mismo, de una manera que no puede estar presente en la idea coetánea de la proletarización. Sí, como ya apuntamos, el trabajo proletarizado es un trabajo hundido bajo el peso masivo y exclusivo de la miseria material y moral, hasta convertirse en una versión decimonónica de la tesis de la utilidad de la pobreza. El trabajo emancipado recobrará el interés por sus dimensiones psicológicas, morales y, también, políticas. Pertenecen al lenguaje de la emancipación el canto al trabajo de algunos poetas salidos de los medios obreros y la reconsideración del trabajo en sus variados perfiles por aquellos emancipacionistas que más hincapié hacen en la consecución de la reforma social como fruto del esfuerzo de los propios obreros emancipados. 10. Tendremos ocasión de volver sobre esto. El tipo del obrero emancipado es, pues, el de un trabajador gravemente afectado por el capitalismo y, en su caso, por la industrialización y plenamente capaz de enumerar y analizar, por sí mismo, los males que sobre él y su clase se ciernen. Un ser inteligente y virtuoso, con aquellas virtudes que son el patrimonio moral de una clase honrada y honesta, dispuestas para sostener el largo y arduo esfuerzo que supondrá el programa liberador de la Asociación Obrera. Un verdadero trabajador de carácter, con la determinación y el espíritu de sacrificio y superación que sustentan su acendrada moralidad y su recio perfil psicológico. Este ser, que resume las mejores cualidades del hombre, es necesariamente un crítico, un reformador, un activista, un luchador, la punta de lanza de la organización social definitiva en la que todas las clases, ahora enfrentadas, o bien desaparecen o encuentran un nuevo acomodo de complementariedad orgánica. No es, sin embargo, un revolucionario en el sentido estricto del término y no lo es porque la alternativa de la asociación, la organización social que sustituye las formas actuales decadentes, no puede construirse ni sobre la violencia, ni sobre el resentimiento, precisamente por su carácter liberador universal. Tampoco sobre la dirección política de algún tipo de grupo de poder revolucionario, por la seria amenaza que esto supondría para la realización y preservación de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, unos ideales que necesariamente se sustancian en un sistema político y una cultura democráticos. Terminemos este bosquejo del obrero emancipado insistiendo en dos cuestiones de especial interés para nosotros. La primera es la idea de sociedad del trabajo propia del lenguaje de la emancipación. La sociedad de la asociación obrera será necesariamente una sociedad del trabajo, pues la asociación es un nuevo sistema industrial caracterizado por la desaparición de la distinción entre patronos y obreros, recuperando el trabajador y el trabajo la preeminencia única y exclusiva. Esta sociedad lleva aparejado, necesariamente, el rechazo de cualquier forma de ociosidad y parasitismo social. En la retórica de la asociación, los patronos tienden a ser considerados como clase totalmente prescindible, por considerar que son clase improductiva y que viven del trabajo de sus obreros. La segunda cuestión es la relevancia que adquiere el trabajo y la laboriosidad en este tipo de propuesta. El lenguaje de la emancipación es, en sus expresiones más características, un lenguaje de la exaltación del trabajo. La construcción de la figura positiva del trabajador pasa, en general, por una reconsideración positiva del trabajo manual. ¿Quiere esto decir que el trabajo,
en sí mismo, recobra una visibilidad en buena parte perdida en la medida en que el obrero emancipado se concibe como un hombre del trabajo, que encuentra en este una forma de vida, a veces un placer otras un deber, y siempre un elemento imprescindible para la formación de su personalidad como un hombre nuevo. ¿Por qué el obrero emancipado? ¿Qué razones podemos aducir para explicarnos el surgimiento de esta figura del trabajo? Hay dos respuestas y ambas son compatibles y complementarias. La primera ya la conocemos. En la Francia de la década de los 30 y de los 40 del siglo XIX, grupos relevantes de obreros y algunos intelectuales socialreformistas, o simplemente socialistas, rechazan de plano la imagen de una clase obrera homogenizada por los peores rasgos imaginables, por la inmoralidad o amoralidad, por la brutalidad, por el crimen, por la estulticia, por una grave eficiencia intelectual, psicológica y moral. Recordemos la frase dolida de Grignan: nosotros no somos hombres como los demás. Hay, pues, en el lenguaje de la emancipación una parte de reacción ante un prejuicio de época muy afianzado que dictaminaba la postración y, además, la peligrosidad de la clase, y por peligrosidad no se entendía principalmente su tendencia a inflamarse en el motín o la revuelta, sino, lo que era más deplorable e insufrible, su debilidad ante el crimen y aun la inclinación a la connivencia con él mismo. 11. La segunda razón no es reactiva sino proactiva. El obrero emancipado es el héroe necesario de la asociación. La idea de asociación como forma alternativa de organización del trabajo y como nuevo modelo de sociedad industrial que responde a los males insuperables del capitalismo concurrencial, necesita de un tipo humano con las cualidades necesarias para llevar adelante y sostener tal proyecto de reforma. En la medida en que dicho proyecto mantiene un grado, al menos relativo, de autonomía, de empresa prioritariamente obrera desencadenada y llevada a cabo desde abajo, la figura del trabajador emancipado cobra toda su envergadura. Esta no es otra que la de un trabajador con la dotación psicológica y moral para ser sujeto autónomo de tal cambio. Si la clase obrera se enfrenta a una empresa histórica de liberación como protagonista de esta transformación, si se concibe la clase como una comunidad potencialmente fuerte y capaz para realizar esta misión por sí misma, si tal misión histórica es, también, la de consolidar una sociedad y un Estado caracterizados por los ideales emancipadores de libertad, igualdad y fraternidad y por la participación activa de los ciudadanos trabajadores en la política de la República, por lo tanto, por un peculiar equilibrio entre individuo y comunidad política, difícilmente la figura del trabajador proletarizado, o cualquier otra que operase con un alto grado de destitución material y moral de la clase, podían ser asumibles. El obrero emancipado es el sujeto de la asociación. Será necesario presentar los rasgos generales de esta para poder entender cómo y por qué es esto así. 12. La idea de la asociación obrera aparece en Francia a principios de la década de los 30. En sus inicios se trata de promover cooperativas de productores de un oficio concreto, en una localidad singular, para paliar temporalmente los efectos negativos que tienen para los obreros comprometidos las numerosas huelgas que se producen en estos años, caracterizados por una intensificación del conflicto laboral. 13. En poco tiempo, esta primera fórmula simple trasciende su relación ocasional con la coyuntura huelguística y pasa a constituirse como el referente de una forma de organización del trabajo y la producción alternativa a la empresa y taller de propiedad privada. La idea de asociación productiva de los asalariados como alternativa al taller capitalista pudo beneficiarse de algunos análisis adelantados por Saint-Simon y Charles Fourier. Una literatura bien conocida en medios obreros. Será, sin embargo, Philippe Bouchez el primero que, en contacto con grupos de trabajadores, presente una formulación teórica, suficientemente concreta, articulada y argumentada de la asociación. 14. Lo hace en 1831 y todo parece indicar que espoleado por las inquietudes asociativas que encuentra en los obreros parisinos, esas inquietudes que se habían concretado ya en ensayos asociativos pasajeros surgidos al calor de la eclosión huelguística del momento. La asociación es una empresa productiva con un capital social común, indisoluble e inalienable, aportado por los propios trabajadores que la integran. Es una cooperativa de producción, pero no es una mera empresa establecida con la finalidad de hacer un negocio compartido. La tradición buchesiana elimina toda posibilidad de que los copartícipes puedan disolver la asociación por propia voluntad o recuperar individualmente el capital aportado. La empresa asociativa es un proyecto de organización industrial alternativa y necesita de protección normativa contra su contingencia, especialmente contra el principio absoluto de libertad de empresa tal y como lo entiende el liberalismo. La idea asociativa reúne a los trabajadores de un oficio según la fórmula cooperativa y, lo que es más importante, busca la extensión sin límites de este tipo de empresa mediante un proceso de difusión, hasta sustituir completamente a la empresa libre del capitalismo. En 1833 empieza a hablarse, en los círculos obreros comprometidos, de una especie de supraasociaciones que unirían a todas las asociaciones de oficio en otra superior que reúne a todos los trabajadores asociados.
15. El crecimiento de las asociaciones y la autorregulación de sus relaciones económicas mercantiles terminará por mostrar las múltiples ventajas de este tipo de organización industrial, hasta la reconversión completa del sistema productivo en un sistema de cooperativas de producción que, o bien compiten sanamente en un mercado regulado, o bien colaboran solidariamente en la creación común de la riqueza, si el proyecto opta por la anulación de toda competencia. Según la idea de Buches, la asociación presenta una organización interna democrática y un criterio de remuneración del trabajo de los asociados en el que destaca el principio de relativa igualdad, rasgos que vienen a completar el carácter alternativo de la propuesta. Se ha insistido en lo que el proyecto asociativo tiene de lectura crítica de la ambigüedad del liberalismo en materia de derecho de asociación 16. Determinados grupos de obreros y doctrinarios reclaman el derecho de libre asociación, una parte de la liberté proclamada en 1789, precisamente para utilizarlo como dispositivo legal al servicio de la superación del individualismo egoísta y del profundo desorden económico y social propio del capitalismo liberal. La corriente principal de la ideología de la asociación circulará por la ruta del reformismo, de la revolución sin revolución, que parte del derecho de los obreros a asociarse libremente para ensayar, promover y consolidar la nueva forma de organización del trabajo y de la producción. Frente a la producción patronal, producción asociativa, frente a la propiedad privada de los instrumentos de producción, propiedad social de los mismos, frente al puro régimen salarial, un sistema retributivo en el que se sustancia, de diversas formas, la retribución de la capacidad y del esfuerzo del trabajador individual y su participación, como asociado, en los beneficios de la empresa. La denostada estructura empresarial jerárquica se sustituye por la democrática participativa y, de manera general, la confrontación, disgregación y conflicto en la empresa productiva da paso a una organización pacífica y orgánica basada en un amplio y profundo principio de solidaridad que, en el lenguaje de la asociación, siempre es fraternidad. 17. Ya desde sus primeros pasos, el lenguaje de la asociación encuentra también su dimensión política. Los trabajadores radicales se politizan mediante el republicanismo, un republicanismo con un alto contenido social, tal y como podía ser configurado, por ejemplo, mediante una relectura sintomática de los textos de Rousseau más conocidos en los círculos de obreros de oficio franceses 18. También por el recuerdo inspirador de las posibilidades revolucionarias del republicanismo jacobino. Además, la reacción de la monarquía de Luis Felipe frente al movimiento huelguista que se da entre 1830 y 1834 y su voluntad de no dejar resquicio legal alguno para el asociacionismo obrero, reforzarán el vínculo entre asociación y república 19. El republicanismo de los obreros de la asociación es el gobierno democrático, que puede dar, y da, superior satisfacción a las intensas aspiraciones de visibilidad del obrero emancipado, visibilidad política, el tipo de gobierno necesariamente sensible a la relativa igualdad económica de su ciudadanía, la única forma de gobierno que, precisamente por su carácter democrático e igualitario, es compatible y puede promover la fraternidad como forma específica de solidaridad. Ciertamente el republicanismo del obrero emancipado no es el republicanismo político de los partidos republicanos burgueses contemporáneos. La revolución de 1848 vendrá a poner de manifiesto hasta qué punto esto es así. 20. Estamos ante un republicanismo que es réplica política de la idea de asociación 21. El obrero asociado es el verdadero ciudadano de la República Social, comparte la propiedad social de los instrumentos de producción, por lo tanto es un propietario y como tal un ciudadano libre y autónomo, disfruta de una igualdad económica relativa, pero siempre suficiente para que la suficiencia sea el soporte de su libertad política, de su bienestar y del desarrollo de sus capacidades humanas. Se define de manera universal como trabajador, pues el trabajo es parte consustancial de la ciudadanía en la República de los Trabajadores, vive inserto en una totalidad democrática, práctica, se educa y actúa democráticamente tanto en la esfera de la política como en la de la producción. En ambas es un ser libre, en ambas un ser fraternal, superándose la diferenciación y absoluta separación de las esferas de lo político y de lo económico y, desde luego, la expulsión del trabajador de la primera de ellas precisamente por la condición de inhumanidad certificada por la segunda. El trabajo emancipado. Una vez que disponemos de una idea perfilada de la asociación y de su repercusión histórica, podemos pasar a un examen más detallado de algunas propuestas de época sobre trabajo emancipado. Si hasta ahora hemos procedido a una aproximación general y un tanto inespecífica al lenguaje de la asociación, es el momento de recuperar la riqueza y los matices de lo que se dice sobre el obrero emancipado y las ideas del trabajo que se le atribuyen como propias. Para llevar a cabo esta tarea vamos a centrar nuestra atención en la imagen del trabajo emancipado que elabora y expone un importante periódico de la época, ya mencionado en este capítulo. Es, sin duda, uno de los mejores periódicos obreros de Francia de la primera mitad del siglo XIX, El Atelier. En sus páginas el tema de la asociación es un asunto central que recibe una atención continua. Además, el periódico polemiza constantemente con otras ideas y proyectos asociativos diferentes al suyo.
Esto exige puntualizaciones y desarrollos mediante los que podemos perfilar, de manera más acabada, su figura del trabajo emancipado, a la vez que nos facilita un examen más fluido e integrado de aquellas otras ideas asociativas distintas a la suya. Podremos así dibujar un mapa doctrinal en el que la orientación neocatólica del periódico se completa y, a la vez, se contrasta con elaboraciones propias del comunismo cabetiano, del Fourierismo y de Louis Blanc, un personaje que desempeñó un importante papel, no solo como relevante teórico de la asociación, sino como responsable político de la ejecución del proyecto asociativo en la agitada escena de la Revolución de 1848, los Talleres Nacionales. El Atelier es un periódico inspirado en las ideas de reforma social de Philippe Bouches XXII. Su inspiración ideológica proviene de la importante corriente espiritualista que florece en Francia en la primera mitad del siglo XIX y que arranca del arriesgado proyecto de establecer un diálogo positivo entre catolicismo y Revolución Francesa 23. Podemos resaltar dos características de este intento de revitalizar la religión abriéndola a los tiempos nuevos. La primera es una decidida preocupación por las realidades terrenas, haciendo objeto de reflexión teológica tanto la revolución política que conmocionó Francia y Europa, como la situación de pobreza y opresión del conjunto de la población trabajadora en un mundo dominado por el capitalismo liberal. Lo político, lo social y lo económico pasan a ser elementos inexcusables de la nueva sensibilidad religiosa que pretende reescribir la agenda de las preocupaciones y actuaciones de la Iglesia, la que puede restaurar su magisterio e influencia en un mundo transformado. La segunda es la elaboración de una verdadera teología del progreso, de raíces ilustradas, mediante la cual el vasto mundo de las realidades terrenas puede ser inscrito en un complejo plan divino. La ruptura agustiniana entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres viene a ser corregida otorgando pleno significado religioso a la deriva positiva de las sociedades humanas que, a través de procesos históricos no precisamente lineales, alcanzan más justicia y bienestar generalizados y realizan así el reino de Dios, más o menos acabado según tendencias, en este mundo. Es mucho lo que deben los escritores católicos más sensibles a la cuestión social a la influencia de Saint-Simon. Conviene recordar que el Saint-Simon del Nuevo Cristianismo es el reformador social que con más insistencia llamó la atención sobre la necesidad de hacer de la reforma una religión. Una religión social que sacralizaba el objetivo último de la sociedad industrial, el bienestar de la clase más pobre, los trabajadores, y que sustentaba y promovía el lazo intenso de la solidaridad que la empresa reformadora necesitaba, la Sagrada Fraternidad Universal 24. Si Saint-Simon dictaminó que el corazón de su sociedad industrial debía ser necesariamente religioso, una verdadera religión secular, los neocatólicos franceses aceptarán el reto y propondrán una nueva lectura del catolicismo, religión divina, capaz de insuflar espiritualidad, significado histórico y eticidad a la sociedad industrial de manera, a su juicio, mucho más absoluta y más consecuentemente evangélica, más propiamente cristiana. La humanidad es la obrera de Dios, afirma el Atelier en una frase que sintetiza su espíritu buchesiano 25. Resuenan en el eslogan los ecos de una teología del progreso, de la eminencia de la clase obrera como clase electiva de progreso y de las peculiares condiciones de esfuerzo y abnegación que esperan a la clase en el cumplimiento de su destino, a la vez secular y divino. Un destino que tiene una referencia central en la superación definitiva de la sociedad inorgánica y conflictiva de la presente organización del trabajo y la producción y en la universalización de la asociación, que para el periódico no puede ser otra que la asociación de producción universalizada, según la propuesta de Bouches. La idea asociativa de Le Atelier comparte rasgos fundamentales de la idea de la asociación propios de opciones ideológicas bien distintas. Supresión de los patronos por su inutilidad según el nuevo modelo productivo, eliminación de la separación y creciente distanciamiento entre capital y trabajo, causa de todo tipo de tensiones y enfrentamientos y determinante de la condición subordinada y pauperizada de los obreros, superación de la concurrencia, puro salvajismo económico que se resuelve en crisis de sobreproducción crónicas y en la imposibilidad de mejora a medio y largo plazo de la condición obrera más elemental, propuesta de una nueva idea de la retribución del trabajo que elimine las graves limitaciones del salario, organización de la empresa productiva como una nueva institución, bien de integración orgánica de los distintos talentos y habilidades, respeto de la desigualdad, bien de completa igualdad de cualquier tipo de trabajadores, igualitarismo comunista, pero en cualquier caso de participación y solidaridad laboral. Por último, la concepción de la sociedad como una sociedad del trabajo respecto a la cual unos pronostican la drástica reducción, y aun desaparición, de las tareas esforzadas y penosas y otro la universalización de la laboriosidad con sus connotaciones inexcusables de esfuerzo y abnegación. La severa pobreza material, así como la relegación de la parte más numerosa, necesaria, activa y honesta de la sociedad a la condición de gente sin rostro, sin visibilidad ni protagonismo alguno, meros comparsas laborantes totalmente preteridos, viene a certificar la obsolescencia de la presente desorganización social. Y no solo por sus males y su derroche inaceptable del factor humano, sino por ser un obstáculo, por sí misma, para el imparable progreso material, intelectual y moral de la humanidad.
Este progreso puede escrutarse mediante diversas estrategias intelectuales, bien en la relectura realmente evangélica del cristianismo, neocatolicismo y nuevo cristianismo, bien en diversas filosofías conjeturales de la historia, idea de progreso y etapas del progreso, o, finalmente, en el simulacro ideal de un mundo perfecto que ofrece la imagen pura de lo factible, utopismos. Todas son estrategias hermenéuticas para un cometido común. De todas ellas ofrece la época un rico catálogo. La asociación de L'Atelier presenta importantes peculiaridades. Es una alternativa de organización industrial que parte de los obreros, es llevada a cabo por obreros y mantiene siempre una completa autonomía respecto al Estado, aunque adopte la forma deseada y necesaria de la República Social. El periódico marca la diferencia con respecto a las versiones más o menos estatalistas del asociacionismo. Ve en ellas una amenaza para la libertad y, por lo tanto, un obstáculo para el mismo progreso de la humanidad, pues solo en libertad puede funcionar el complejo mecanismo de la progresiva mejora material, intelectual y moral. Volveremos sobre ello. Los sujetos de la reforma social son exclusivamente los trabajadores y, en la mirada de los atelieristas, nunca pierden estos enteramente su condición de individuos. La combinación del protagonismo autónomo de los obreros en la empresa reformista y de su entidad, en última instancia, de seres individuales, propiciará que L'Atelier desarrolle un extenso discurso psicológico moral en materia de asociación. Es sin duda, el rasgo más peculiar del su ideario asociativo. El camino de la asociación es una ruta plagada de dificultades. Esto es así porque los obreros tienen que abrirlo sin apoyos exteriores y porque a su paso salen todo tipo de resistencias que hay que doblegar. Dos son particularmente relevantes. La primera es la falta de un marco legal que, en las circunstancias presentes, facilite y ampare el hecho asociativo tal y como lo entiende L'Atelier 26. La segunda se refiere a la dificultad que encuentran los obreros actuales para ajustarse a la nueva cultura asociativa, esto es, la necesidad de transformar los hábitos y las formas de socialización y sociabilidad propias del obrero asalariado del taller capitalista para que surja el trabajador emancipado. Se plantea la necesidad de dos fases en la realización del ideal asociativo. La primera es de asociaciones preparatorias, verdaderas, escuelas de educación social, empresas pioneras del asociacionismo que lo implantan y difunden. La segunda es de consolidación y universalización. La primera se caracteriza por su carácter experimental, por las deficiencias que frecuentemente aquejan en este momento a las realizaciones prácticas del asociacionismo, por los inevitables fracasos y por su espíritu vanguardista 27. La segunda es ya la propia de un mundo de asociaciones consolidadas, en el que el asociacionismo ha propiciado la forma de gobierno pertinente, la república democrática y social. El Estado se mantiene ajeno a la esfera de la producción, pues nunca debe ser empresario o participar directamente en la empresa económica. Sin embargo, su política es conforme con el asociacionismo, tanto en materia legislativa como educativa. Le proporciona la cobertura legal como única realidad productiva y un potente sistema educativo público en el que la ciudadanía se forma en la cultura de la fraternidad, la que necesita y, también, reproduce el medio productivo. Los atelieristas son reformadores sociales que excluyen de plano la transformación revolucionaria. 28. Esto, y su alejamiento de propuestas de corte utópico que dan por sentado un proceso rápido de transformación social, refuerza en ellos la idea de un largo y dificultoso camino de cambios graduales. La asociación es la labor de un siglo, afirman. Es la larga y especialmente dificultosa primera fase la que centra toda su atención y es en ella en la que la figura del obrero emancipado emerge como respuesta necesaria a las exigencias del proyecto de reforma. En la doctrina atelierista, el obrero emancipado es un hombre del deber. La asociación se construye, ante todo, mediante la movilización del sentimiento del deber y no por la puesta en activo de una especie de razón utilitaria que presenta la felicidad como el objetivo de la nueva organización del trabajo, considerando el esfuerzo y sacrificio de la empresa como fugaces réditos a pagar por el logro de la condición ideal. El deber del obrero emancipado es su esforzada y sostenida dedicación a una tarea histórica y providencial, aunque en el largo camino se reciban las compensaciones relativas que confirman y alientan su vocación asociativa 29. Esto es una declaración de la importancia que la dimensión moral adquiere en la figura del trabajo emancipado de L'Atelier. Conservar y ampliar el capital social de las asociaciones de producción, preservarlo de su disgregación en una época poco propicia, es un deber primordial. La nueva organización del trabajo depende, por su fragilidad histórica, de las condiciones morales extraordinarias de unos obreros que son verdaderos pioneros. Honor, honestidad y laboriosidad son las virtudes necesarias de la asociación, tanto más necesarias cuanto más primeriza sea la etapa de su devenir histórico. 30. En estas circunstancias, la abnegación es el valor de referencia en las páginas del periódico. Esta insistencia en lo decisivo del capital moral del obrero emancipado obra en los atelieristas como motivo de distanciamiento del ideal de absoluta igualdad tal y como circulaba en las corrientes comunistas del momento.
La empresa asociativa es ante todo una empresa esforzada y sacrificada y, por esto mismo, la diversidad de condiciones y capacidades morales de los correligionarios es una prioridad, a la vez que una evidencia. Después de todo, la asociación es levantada por obreros de carácter y entre ellos siempre destacará el que tiene un plus de dedicación y laboriosidad, de tenacidad y habilidades, de espíritu de sacrificio y abnegación, de fraternidad. No temáis instituir la aristocracia de la abnegación, dice el periódico, la humanidad sacará más provecho de ella que de aquella nivelación fatal a la que algunos someten todas las cabezas. La peculiaridad de la doctrina atelierista reside, en medida, en el grado de individuación con que se perfila la figura del obrero emancipado. Este rasgo no es ajeno a la orientación neocatólica del periódico. El neocatolicismo francés de la primera mitad del siglo XIX. El más abierto a la cuestión social, reconstruye el sujeto religioso mediante su intensa reactivación ética, especialmente en materia de realidades terrenas. Frente al rebaño pasivo y complacido de la feligresía del catolicismo prerrevolucionario, la relevancia del individuo cristiano definido por su condición comprometida, por su fuerte perfil ético, por su alma movilizada por la fe y el compromiso cristiano apasionados. En los rangos superiores de lo humano figura esta aristocracia de la abnegación, una especie de santos de la reforma material, intelectual y moral de la humanidad doliente, una vanguardia de la reforma social inscrita en la idea providencial de progreso. Pero hay algo más. El relativo individualismo atelierista alcanza una proyección más amplia que la que acabamos de señalar. No es solo el requisito para crear individualidades abnegadas para un proyecto exigente, es, también, condición universal de los seres humanos. Los atelieristas mantienen un principio individualista que es en buena parte responsable del destacado lugar que lo psicológico y lo moral ocupan en su idea del trabajo emancipado. Sí, por una parte, el obrero emancipado es un individuo capaz de abnegación, con un poderoso perfil subjetivo, el que constituye su fuerte carácter de hombre del deber, es también, por otra, un individuo abierto a las motivaciones de tipo utilitario. Ambos aspectos van en el mismo paquete de la individuación con la que opera. L. Atelier 31. Su idea de individuo puede satisfacer el altruismo que requiere la esforzada empresa asociativa, a la vez que está abierta a las incitaciones, debidamente dosificadas, de los intereses y deseos privados. Parece como si el periódico no pudiera ni quisiera disolver la individualidad del trabajador en un proyecto trascendente que prescindiera de esta dimensión de lo humano. Parece como si el trabajador tuviera que regenerarse en la empresa asociativa sin despojarse de la parte de su personalidad referida a lo que tradicionalmente venía definiéndose como pulsiones egoístas. Más bien es la nueva organización de la producción y del trabajo la que puede instaurar un nuevo orden económico, psicológico y moral en el que altruismo e interés individual bien entendidos sean posibles y armonizables. Ciertamente los obreros emancipados presentarán, dentro de unos límites, perfiles distintos a la hora de conjugar grados de abnegación o de intereses personales. En todos los casos la asociación se beneficia de ello, pues de ello necesita. Cada asociación de producción funciona en el marco general de una economía que no renuncia a un grado significativo de competencia y de libertad económica, propios de una economía ni socializada, ni estatalizada. También por esta parte la figura del trabajador, y la de la propia empresa productiva, tiene que responder a requerimientos de eficiencia económica que trascienden la propia esfera de la asociación de producción considerada de manera aislada. Es, pues, comprensible que el atelier dedique amplio espacio a ocuparse de la retribución del trabajo asociado y a intentar reformular un principio de concurrencia viable en la nueva sociedad. El modelo retributivo de la asociación atelierista tiene que erradicar los males del salario, dejando intacto al individuo como sujeto de satisfacción de necesidades e indemne la motivación económica del trabajador. Solo así, afirman los redactores, se conserva el móvil incesante del trabajo y del progreso que consiste sobre todo en la libertad, los deseos y las necesidades de la personalidad humana. 32. El carácter explotador del salario se despeja mediante la erradicación de la exacción económica que los propietarios del capital ejercen sobre el trabajo bajo la justificación de beneficio, intereses o alquiler de los instrumentos de producción. En la mentalidad atelierista, una idea común a todo el pensamiento de la asociación, el trabajo obrero paga la ociosidad burguesa. La clase burguesa es una clase inútil y ociosa tal y como pone de manifiesto la propia existencia y el éxito seguro de la asociación de producción. Se introduce, por otra parte, un principio de igualdad retributiva peculiar, que obedece a la regla de retribuir al trabajador según el grado y la proporción de lo que ha producido. El trabajo siempre es justa e igualmente remunerado, pero la remuneración del trabajador no es necesariamente la misma. Cada uno, afirma el periódico, juez absoluto de sus deseos y necesidades, es dueño de satisfacerlos de la manera que quiera, dando a la sociedad un valor igual al de aquellas riquezas que desea. El periódico se decanta por una fórmula dual en la que todo trabajador recibe una cantidad fija, que sería algo así como una renta mínima del trabajo, y otra referida a su esfuerzo laboral, a su real laboriosidad medida por su productividad.
La crudeza utilitaria del principio retributivo expuesto es enseguida matizada, el progreso de la educación nacional y el consiguiente desarrollo de los valores de igualdad y fraternidad van en el sentido de la extensión del sentimiento del deber, de manera que todo hombre debe a la sociedad en la medida y proporción de la potencia de sus facultades. Idea y valor del trabajo propios de una cultura del deber, más decisión individual sobre el tipo y cuantía de las necesidades y deseos a satisfacer con la retribución que el trabajo proporciona. Cultura y ética del trabajo generalizadas y grados diferentes de laboriosidad en virtud de actitudes subjetivas diversas en materia de necesidades y deseos. Ciertamente en estas condiciones la sociedad emancipada no parece que pueda ser una sociedad del consumo a la manera de la sociedad fourierista, ejemplo de la sociedad del consumo alternativa de la época. El trabajador emancipado no es un puro hombre del deseo, más bien está moldeado como una personalidad fuertemente comprometida con el trabajo, responsabilidad social, y moderadamente abierta a las incitaciones de un consumo que es garantía de progreso económico, intelectual y moral, y sustancia vivificadora de la motivación tanto en el plano individual como en el social. ¿Excluye la asociación el principio de concurrencia?, se pregunta el periódico, y responde, no, pues supone la libertad de los asociados. 33. La competencia es la única alternativa posible al problema de que el Estado regule la vida económica, por ejemplo, fijando los máximos de compra y de venta. El Atelier ve en la estatalización la principal amenaza de la libertad y, a largo plazo, la paralización del progreso humano, tanto en lo económico como en lo intelectual y moral. La competencia es la salvaguarda de unos precios ventajosos para el consumidor y, por lo tanto, de un consumo alentador. La emulación, siempre la más pujante sin llegar a ser hostil, perfecciona la división del trabajo y los procedimientos industriales, potencia todos los descubrimientos e innovaciones y favorece una utilización inteligente de las cualificaciones laborales, los recursos y las necesidades. Creemos que el principio de vida de la asociación, lo que le da su impulso y su resorte, es la libertad de los asociados y su mutua emulación. La concurrencia no es para nosotros más que el resorte, el principio de movimiento y de vida de la asociación. A los atelieristas no les gusta el término por su referencia casi inevitable a la salvaje competencia capitalista, pero no encuentran otro mejor para destacar el hecho de que la nueva economía de las asociaciones de producción tiene que dejar amplio espacio a la emulación y la competencia, características y condiciones inexcusables de su idea de la acción de los seres humanos. El trabajo es el Hércules cristiano, afirma Cheve 34. Uno de sus fuertes brazos esgrime la masa del dominio de la tierra y de uno mismo, el otro blande las antorchas de la libertad y el genio. Este emblema resume la idea del trabajo del emancipacionismo neocatólico. Progreso, abnegación, libertad e inteligencia son las notas que definen el trabajo. Lo que debemos resaltar es la permanencia de una importante nota de negatividad y ascetismo en esta idea del trabajo. El Atelier se sitúa en el extremo opuesto del trabajo atrayente del fourierismo, con el que polemiza en esta materia. Trabajo es resistencia y pena, a la manera de la tradición cristiana. Nos atenemos, dicen los redactores, a la vieja idea religiosa que nos impone el trabajo, y añaden, debemos suponer, en general, la repugnancia instintiva que cada uno experimenta por el trabajo real y fructífero. 35. Sin embargo, desde esta penosidad del trabajo el periódico se abre tanto a un pensamiento fuerte en materia de motivación económica, satisfacción subjetiva de necesidades y deseos, como a otro, no menos contundente, en materia de abnegación, deber moral. Si el primero rompe la tendencia natural hacia la inacción, la propia de una psique no espoliada por el deseo, el segundo sitúa al trabajador en el universo virtuoso de deberes del cristiano, que impone una laboriosidad abnegada. En ambos casos el trabajador es un ser capacitado para gestionar racionalmente las pasiones que sustentan sus necesidades y deseos, también para desarrollar un fuerte carácter moral. Ambos elementos son ingredientes inexcusables del trabajador de la asociación atelierista, cuya figura ocupa un espacio muy alejado de aquel otro en el que el obrero era pasto de la destitución material, intelectual y moral, en la que el trabajo perdía toda prestancia y en la que el trabajador no alcanzaba, ni lo necesitaba, una dimensión subjetiva digna de ser tenida en cuenta, aun para la dura empresa revolucionaria de la clase. La idea de trabajo cobra, como hemos visto, una peculiar relevancia y se reviste de ropajes muy característicos en el discurso emancipatorio de Le Atelier. Algo distinto ocurre en el comunismo cabetiano de la época. De nuevo estamos en el territorio del obrero emancipado. El ser humano del comunismo, particularmente el obrero, es un ser caracterizado por su razonabilidad, su perfectibilidad y su sociabilidad. Se conciben estas como elementos sustanciales de un ser que son alterados, y necesariamente dilapidados, por un sistema económico y social que transgrede las condiciones fundamentales de humanidad. Una correcta organización social y una intensa educación son los requisitos para lograr un estadio definitivo de perfección. La organización es la asociación obrera en su versión comunista, lo que quiere decir en su versión más radicalmente igualitaria y comunitaria. 36.
El ideal asociativo de Cabet exige condiciones muy particulares de igualitarismo que terminan por anular completamente la relevancia individual de los trabajadores emancipados. Esto es así porque el igualitarismo se presenta como la superación efectiva de la desorganización económica y social y la realización universal de un ideal de felicidad muy subido de tono. Si el trabajador de los atelieristas está particularmente configurado para la motivación subjetiva y para la laboriosidad abnegada, exigencias de su idea de asociación, el trabajador comunista lo está para su socialización en una comunidad omnicomprensiva, para el unitarismo cabetiano. Lo está porque la comunidad es necesariamente la forma definitiva de organización social y del trabajo en la que se supera toda la desorganización, la confrontación y la pobreza propias del capitalismo concurrencial, necesidad histórica, pues lo está, además, porque la comunidad satisface por completo, y de manera definitiva, las ansias obreras de realización de felicidad, tanto si se trata de la felicidad material, como de la intelectual y espiritual, deseabilidad incontestable del proyecto asociativo y respuesta obrera en consecuencia. La doctrina comunista comparte con el socialismo de su época el rechazo de la revolución como dispositivo necesario de transformación social, en consecuencia, también la idea de la reforma por la experiencia y experimentación. Realización, evaluación e inevitable expansión de un nuevo modelo económico y social que necesariamente atraerá no solo a los obreros, sino a toda la sociedad. Pero, si el asociacionismo atelierista se construye con dificultad, esfuerzo y mucho tiempo, la comunidad comunista deviene mediante un proceso de cambio rápido, en el que no adquiere especial relevancia la resistencia de los espíritus, de las clases y de los poderes públicos. La polémica periodística entre Le Atelier y la Fraternité. Publicación comunista, pone de relieve la confrontación entre los ideales de abnegación y de felicidad. Los comunistas verán en la opción atelierista una respuesta muy imperfecta a la cuestión social, precisamente por la necesaria vigencia de los principios de concurrencia, de emulación y de desigualdad. Retribución del trabajo peligrosamente próxima al salario capitalista, idea del trabajo en la que permanecen las viejas notas de esfuerzo, de pena y renuncia. La Asociación Universal de los Obreros, llamada comunidad, es ciertamente una sociedad del trabajo, pero a la manera comunista. Todos los niños son educados para ser trabajadores, todos los ciudadanos son obreros, todos tienen el mismo interés, todos trabajan igual, proporcionalmente a sus fuerzas. Todo es trabajo y todo el trabajo es valorado, medido y retribuido de manera absolutamente igualitaria. Precisamente la condición comunista del trabajo obliga a despejar el problema que plantean los trabajos pesados, penosos, sucios y dañinos. La sociedad del trabajo comunista será necesariamente una sociedad del trabajo facilitado y, en lo posible, hurtado, y para que esto pueda ser así se procede a una lectura positiva del maquinismo, a una ensoñación futurista. Todas las nuevas invenciones son recibidas, pues aprovechan a todos sin perjudicar a ninguno. Las máquinas se multiplican hasta el infinito para aumentar la producción, para ejecutar todos los trabajos penosos, peligrosos, extenuantes. Toda la inteligencia de la nación, de una nación de obreros perfectamente instruidos, se aplica a descubrir nuevos procesos y nuevas máquinas. El hombre, reconstituido en toda su dignidad, no será más que una inteligencia directora de máquinas. El trabajo, respetado y honrado, no tiene más que una corta duración, no tiene nada que no sea agradable y atrayente. 37. La senda del igualitarismo comunista empieza generalizando lo necesario, sigue por lo útil y acaba por lo agradable. La instancia superior de dirección de la sociedad planifica la división del trabajo, su organización y su localización, así como asigna a los trabajadores a cada sector agrícola e industrial. En la idea escasamente perfilada de Cabet, cada taller desarrolla en grande una sola especialidad, reúne a los obreros del mismo ramo y produce masivamente bienes de consumo. Las máquinas deberán llenar los talleres. Los obreros serán meros directores de máquinas y el trabajo será fácil y agradable. 38. La utopía comunista es el paradigma de una sociedad productivista y consumista, absolutamente igualitaria, en la que la dignidad y libertad del hombre se subsumen en la felicidad. Los felices comunistas son, por eso mismo, los únicos seres libres, pues solo se puede ser libre en y para la felicidad. El comunismo suprime la división pobres y ricos, así como la de explotadores y explotados, pero también las preocupaciones y las angustias, las envidias y los odios, la codicia y la ambición. 39. La fuerza creadora e integradora de este supremo proyecto social parecen ser, en última instancia, el imparable deseo de felicidad y el inextinguible e intenso sentimiento de fraternidad, ambos sazonados con una idea tal de la sociabilidad humana como para ser fundamento natural de la socialización comunista. Podemos considerar, metodológicamente, las utopías del socialismo de la primera mitad del siglo XIX como manifestaciones de un experimentalismo social que extrema los rasgos de un determinado proyecto hasta su más pura sublimación, un experimentalismo que, o bien no rebasa los límites de su expresión literaria, o bien intenta tomar cuerpo en algún tipo de experimento ejemplar de realización limitada, aunque inaversa la Izabal.
Una de las funciones de este tipo de pensamiento es la de transmitir a la opinión pública proyectos con un alto grado de autonomía y consistencia ensimismada, lo que favorece una intensa y fácil polémica. El experimento comunista representa el grado cero de la individualidad y el tipo máximo de socialización. Con el individuo desaparecen las pasiones privadas, siempre consideradas en su manifestación negativa, y toda la esfera de la motivación subjetiva. También aquellas formas de la ética y la moralidad propias de un trabajador de carácter por su entidad individualizada. En esta figuración cabe el productivismo, el industrialismo, el consumismo y, sobre todo, un igualitarismo unitarista presto para traducirse en alguna forma de metáfora militar, ciertamente la propia de un ejército de soldados con un altísimo grado de organización, y también de felicidad. 40. El productivismo comunista se sublima con el maquinismo para dejar absolutamente indemne al trabajador. Solo así puede ser feliz más allá del trabajo, o lo que es lo mismo, solo así el trabajo, siempre y solo trabajo productivo, pierde los rasgos más duros de su faz productivista para poder dulcificarse en tareas fáciles, limpias y agradables. Puede banalizarse. El experimentalismo cabetiano contrasta fuertemente con el experimentalismo de la asociación atelierista. Ya lo hemos apuntado. También lo hará con el modelo societario de Fourier y del Fourierismo. Volveremos a retomar este asunto en el capítulo que dediquemos al trabajo atrayente 41. De momento solo queremos insistir en que tanto los atelieristas como los fourieristas parten de un sujeto individuo, un ser humano de intereses y de pasiones, aunque difieran totalmente a la hora de entenderlo como ser moral. El obrero emancipado de los atelieristas es un hombre de la emulación y de la competencia, de un prudente interés privado, pero, también, necesariamente un hombre de la ascesis. El de los fourieristas es un hombre de pasiones, solo de pasiones, capaz de armonizar la expresión más viva posible de estas con la de sus semejantes en el seno de la apasionada sociedad societaria. En contraste, el obrero emancipado del comunismo es únicamente un ser social que pierde todo el lastre de la individualidad en aras de un proyecto de perfecta igualdad y felicidad. Tanto los atelieristas como los fourieristas manejan una idea fuerte del trabajo emancipado. Idea fuerte, aunque limitada, del trabajo productivista de los primeros, que se resuelve en la satisfacción de necesidades y deseos privados, más en la laboriosidad abnegada requerida por la asociación, propia del trabajador emancipado. Idea fuerte y extensa del trabajo atrayente de los segundos, que rebasa mucho la entidad productivista del trabajo, cualquier tipo de idea funcional del mismo, para convertirse en el tipo de acción humana que mejor contribuye a la plena realización del ser humano tal y como lo define el Fourierismo. Los comunistas, por el contrario, utilizan una idea débil y limitada del trabajo. No rebasa su entidad instrumental y productivista, lo que, unido a la idea de felicidad que preside el proyecto comunista, obra la deseable disolución del trabajo en el maquinismo. El trabajo, el que centra la atención en la época, el que necesariamente incorpora notas de esfuerzo, constancia y pena, es una realidad a superar. Necesariamente será superada cuando la humanidad alcance la cima comunista del progreso. 42. Vamos a terminar examinando el proyecto asociativo que más fama alcanzó en la Francia de mitad del siglo XIX, y lo vamos a hacer desde la perspectiva del trabajo emancipado, contrastándolo con las propuestas que hemos analizado hasta el momento. Louis Blanc es el autor de un libro de muy amplia difusión durante la década de los 40, La organización del trabajo, y el presidente de la Comisión de Luxemburgo para Asuntos Sociales de la República surgida de la Revolución de Febrero de 184-1843. Teórico de la Asociación Obrera, creyó que la revolución crearía oportunidades extraordinarias para iniciar la senda de la nueva organización del trabajo. La fundación de una república con sufragio universal masculino favorecería, sin duda, su transformación, mediante el voto de los trabajadores, en república social y del trabajo. La idea asociativa de Blanc comparte importantes rasgos con el cooperativismo de producción de los atelieristas, elevación de los trabajadores a la condición de únicos propietarios de los instrumentos de producción y de los frutos de su trabajo, erradicación del salario en la medida que es causa de la pobreza y de la inseguridad de vida de los obreros, autonomía, más o menos radical, de las asociaciones productivas respecto al Estado, rechazo, pues, del estatalismo en que podía concretarse la opción comunista, transición al régimen de asociación mediante un proceso de reforma y no de revolución, creencia en la inexorabilidad del régimen asociativo como elemento fundamental de una filosofía del progreso. El asociacionismo de Blanc es, como el de los atelieristas, superación definitiva del capitalismo salvaje, de la confrontación de clases, de la inevitable pobreza obrera, de las crisis crónicas de sobreproducción, mediante un vasto sistema de cooperativas de producción y de consumo que, salvaguardando una relativa libertad y competencia económica, hagan innecesarios a los patronos capitalistas y creen la clase universal y única de los trabajadores. Hay, sin embargo, diferencias importantes en las dos propuestas de asociación obrera.
Blanc, un socialista de inspiración jacobina, sitúa a la República de los Trabajadores en el centro de su alternativa de organización del trabajo 44. Se derivan de aquí dos cuestiones importantes. La primera es que el derecho al trabajo pasa a formularse como un derecho fundamental del ciudadano. La relevancia de la República Democrática y Social en el proyecto blancista exige que el deber del trabajo, a la manera como lo formulaban los atelieristas, sea también derecho, políticamente sancionado, al trabajo. Esta cuestión alcanza su verdadero sentido por las importantes competencias y los graves compromisos que el Estado republicano asume en el programa asociativo de Blanc 45. La segunda cuestión puede formularse como consecuencia de la primera, la única garantía posible para la realización del derecho al trabajo, a un trabajo que nada tiene que ver con el simulacro de trabajo propio del capitalismo concurrencial, es la decidida intervención estatal para instaurar la nueva fórmula de producción asociativa. Blanc es un pionero en la consideración del Estado como el instrumento insustituible de la reforma social. Y este Estado solo puede ser una democracia republicana de sufragio universal, pues solo así el poder político transmuta su naturaleza y pasa a ser el intérprete y defensor del verdadero interés general, el que supera todos los intereses particulares o de grupos privilegiados y se resume en aquella clase ampliamente mayoritaria que, por su condición trabajadora y sufriente, encarna el destino de la humanidad en su conjunto. Louis Blanc no es un estatalista. En sus textos se defiende a aquellos que le consideran un defensor del Estado empresario. Siempre resuena en sus páginas un eco, ciertamente con sordina, de la necesidad de preservar la libertad y la iniciativa individual o, si se quiere, de mantener una relativa separación entre el Estado y la sociedad civil en la que se desenvuelve la asociación productiva. El Estado desempeña un papel decisivo en la implantación del nuevo modelo económico, aunque se confía en que, una vez realizado la legalidad de la República Social y el potente aparato educativo estatal que les propio sean los respaldos, legal, cultural y ético, únicos y necesarios para el libre desenvolvimiento de la nueva organización del trabajo. Nosotros no pedimos como los ansimonianos, afirma, que el Estado haga todo por sí mismo, pedimos que tome la iniciativa de una revolución industrial que tenga por meta la sustitución del principio de concurrencia por el de asociación. No pedimos que el Estado se haga empresario y concentre en sus manos todos los monopolios, pedimos que intervenga para proporcionar instrumentos de trabajo a las asociaciones de trabajadores, imponiendo a estas sociedades una legislación tal que les sea imposible no extenderse insensiblemente por toda la superficie del país 46. En otro pasaje añade: es necesario aplicar toda la fuerza del Estado. Lo que falta a los proletarios para liberarse son los instrumentos del trabajo. La función del gobierno es proporcionárselos. Si tuviéramos que definir el Estado según nuestra idea, responderíamos, el Estado es el banquero de los pobres 47. La organización del trabajo se separa de la figura del obrero emancipado de manera destacable. Blanc procede mediante un argumento semejante al que encontramos en Eugene Buret 48. La clase obrera ha sido desguazada material y moralmente por el capitalismo concurrencial, es lo que Buret entiende por proletarización. La postración de la clase incapacita a los obreros para desarrollar por sí mismos un proyecto de liberación, la asociación. La novedad de Blanc es que, en esta tesitura, aparece el Estado, la República Democrática y Social, como verdadera partera de la nueva organización del trabajo. El Estado cumple su cometido moldeando, con mano firme, la transición de la concurrencia a la asociación y afloja su presión cuando ésta se ha cumplido totalmente. Si en Buret encontrábamos proletarización y reforma de las instituciones económicas, planteada de manera harto vaga e imprecisa, en Blanc esta se sustancia en un intenso intervencionismo estatal que realiza, de manera completa, dicha reforma. La novedad es haber identificado con precisión una poderosa agencia para la transformación, no solo económica y social, sino también intelectual y moral. Una agencia determinada y específica, algo bien distinto a lo que nos ofrecía Buret, que dispone del poder necesario para tal empresa, voluntad política de cambio y capacidad legislativa para las transformaciones económico-sociales, legitimadas por un procedimiento democrático, capacidad institucional para poner en marcha un poderoso sistema público de educación que transforme la condición intelectual y moral de los trabajadores. La imagen de la clase obrera con la que opera Blanc es la imagen fuerte de la miseria, la estupidización y el vicio. La descripción de las condiciones materiales de vida es la de la literatura al uso sobre la destitución obrera, el lenguaje de la proletarización 49. La argumentación es idéntica a la de Buret, el abismamiento en la descripción de la miseria material, la causa, facilita su consideración como explicación del profundo deterioro intelectual y moral de la clase, el efecto. Blanc se vale del trabajo del policía Freigier, Des Classes de Injusas de la Population, publicado en 1840, para indicar a dónde puede llegar la degradación moral de los obreros. Allí, en los barrios de la miseria, se juntan, en una abominable mezcolanza, los leprosos de nuestro mundo moral y algunas pobres criaturas perdidas en la multitud repelente más por lo excesivo de su miseria que por vicio. Allí ocurren escenas que dan escalofríos. Los rostros están llenos de ferocidad y bestialidad.
La lengua que se habla es una lengua funesta, inventada para ahogar el pensamiento. Se exaltan hasta la orgía y todos los días los habituados a ello mezclan la sangre de sus disputas con el alcohol que reanima y consume su brutalidad. Sin una reforma social no hay remedio posible. El trabajo, bajo el imperio del principio de concurrencia, prepara el devenir de una generación decrépita, lisiada, gangrenada, podrida sin cuenta. El relato carga las tintas en las condiciones negras de la clase, lo que, por una parte, la convierte en un ser social inane, pura máscara del sufrimiento y la injusticia, y, por otra, hace de la República y su vasto programa de reforma social el poderoso agente reanimador. El Estado es la única vía posible para transitar de la concurrencia a la asociación, del obrero postrado al obrero emancipado. Es su carácter democrático el que lo convierte en la instancia privilegiada para cumplir su misión histórica, pues este carácter no es, para nuestro autor, simplemente un rasgo formal de representación y participación políticas, o una garantía de legitimidad. Democracia republicana es aquí sustancia liberadora universal, pues la república social se identifica, por definición, con aquella voluntad general que necesariamente se manifiesta en el obrero emancipado y la asociación. Para los atelieristas el obrero emancipado es la figura que desencadena la reforma social y, por lo tanto, tiene capacidad subjetiva para ello. También ellos son republicanos y necesitan que la república facilite el camino de la asociación, pero el peso de la empresa recae sobre una vanguardia del deber, sobre una aristocracia de la abnegación, a la que sigue una multitud obrera capaz de transformarse psicológica, intelectual y moralmente en el propio proceso autónomo de participación en las asociaciones. Para Bland la clase está gravemente dañada. La vía relativamente autónoma de salvación no es posible. El Estado aparece como el gran transformador, aunque, una vez producida la transformación, la clase vuelva a ocupar el protagonismo de manera tal que finalmente vuelve a resplandecer el obrero emancipado y su obra, la Asociación Productiva Obrera. En buena parte, la retórica de la destitución obrera de Blanc, ese rasgo que lo aleja transitoriamente, y por necesidades de la propia lógica argumentativa de su idea, de la figura del trabajo emancipado, es el recurso mediante el cual el papel decisivo del Estado se vuelve necesario. Se trata de la única institución que a sus ojos puede producir la transición al mundo asociativo. El estatalismo de nuestro autor se detiene cuando la revolución de las instituciones, de la cultura y de la moral produce un nuevo ser y una nueva sociedad que ya no requieren de la intensa salvaguarda de lo político. Que nadie se equivoque, la necesidad de intervención del gobierno es relativa, se deriva únicamente del estado de debilidad, de miseria, de ignorancia, al que ha sido arrojado el pueblo por las anteriores tiranías. Un día vendrá, si la más querida esperanza de nuestro corazón no yerra, en el que no sea necesario un gobierno fuerte y activo, pues no habrá ya en la sociedad clase inferior y menor. Hasta que esto sea así, el establecimiento de una autoridad tutelar es indispensable. El socialismo solo podrá ser fecundado por el soplo de la política 51. En Blanc el trabajo aparece como un ingrediente fundamental del proceso de destitución obrera. Lo mismo que los autores de la proletarización, lo reduce a su condición exclusivamente productivista en un contexto desorganizado absolutamente degradante y fatal para el trabajador. La concurrencia crea en la sociedad una situación violenta que tiene por inevitable consecuencia imponer a los obreros un trabajo excesivo y continuo. El exceso de la continuidad del trabajo manual deja sin empleo los resortes de la inteligencia y pervierte en la sensibilidad. Es posible que la vía intelectual y el sentimiento moral no desaparezcan con las embrutecedoras preocupaciones de un trabajo de 12, 13 y aun 14 horas al día. ¿Y qué trabajo? La extrema división del trabajo que sería, en una sociedad bien organizada, de incontestable utilidad para todos, ha engendrado al hombre máquina 52. En materia de trabajo, Blanc mantiene una diferencia de tono con los atelieristas y, por distintos motivos, con los fourieristas. También se diferencia de los comunistas. La diferencia de tono es un efecto de la contundencia que alcanza en nuestro autor la crítica del capitalismo concurrencial y, sobre todo, el tipo de destitución obrera que éste produce. El discurso anticapitalista tiende, en estas condiciones, a considerar el trabajo manual y productivo de tal manera que hace desaparecer algunas notas sustanciales del mismo que, sin embargo, permanecen indemnes en otros lenguajes de la emancipación obrera. Es el caso de las connotaciones de esfuerzo, resistencia, competición y laboriosidad. Por distintos motivos, y con distintas implicaciones, tales connotaciones permanecen incólumes tanto en los atelieristas, como en los fourieristas. En ambos el trabajo así entendido ocupa un lugar decisivo. En los primeros, ya lo sabemos, porque la asociación y la nueva sociedad es la obra esforzada de trabajadores de fuerte carácter, de trabajadores abnegados, a los que seguirá un colectivo de trabajadores educados en la nueva cultura del trabajo. En los segundos, lo veremos en un capítulo próximo, porque el nuevo mundo societario realiza una especie peculiar de hedonismo en el que queda preservado todo el potencial apasionado de unos seres que solo pueden ser felices mediante la más viva expresión de un activismo laboral denodado, de la continua emulación,
competición y espíritu de superación en el trabajo, una especie de agonismo dionisíaco en el que el trabajo es la actividad más deseada, más atrayente y atractiva del ser humano. Por otro lado, la distancia que separa hablan de los comunistas en materia de trabajo es que sí para que los talleres sociales, asociaciones de producción, están ciertamente liberados de la forma de trabajo propia de capitalismo, no por eso deja de tener el trabajo relevancia en los mismos, un trabajo en el que tiene que obrar, a fin de cuentas, algún ingrediente subjetivo de emulación competitiva, aunque frente al mismo manifieste unas prevenciones que están ausentes en los atelieristas y los furieristas 53. No hay en blanco una pérdida tan destacable de significado del trabajo por sí mismo como en los comunistas, ni algo que se parezca a la disolución del trabajo manual y productivo en una ensoñación maquinista. No es esta una exigencia de su guión, pero tampoco encontraremos en sus páginas una atención relevante al trabajo que vaya más allá de su pura entidad productiva y organizativa, su papel en la asociación productiva. 1. El Atelier se publicó en París entre 1840 y 1850. El artículo del Faubourg Saint-Antoine, 30 de abril de 1843, pp 62 a 64. 2. La frase de Grignan, en Faure y Rancière, 1976, pp 74 a 81. 3. El Atelier, septiembre de 1842. La cursiva es mía. 4. La posición ante el patronazgo social la expresa el Atelier, en los términos de la emancipación, en mayo de 1844. Aquí, como en todos los sitios, los filántropos de Colmar se atribuyen un derecho que no tienen, el de tutores de sus obreros. Quieren, ayudados por las autoridades, tomar medidas respecto a aquellos a los que emplean y hacerles aceptar lo que hayan resuelto. Esta pretensión es constante en todos los lugares y tiempos y si los obreros no se oponen enérgicamente, no se habituarán a resolver sus problemas por sí mismos. Es necesario pensar en desembarazarse de este patronazgo que, bajo todas las formas, se quiere transformar en prerrogativa incontestable con el fin, sin duda, de poder reprimir más fácilmente toda tentativa de emancipación. Es hora de que los obreros, fortalecidos por el derecho y por su dignidad, tomen la iniciativa en aquellas medidas que les conciernen y rechacen todas las condiciones, incluso ventajosas que, hechas sin consultarles, consagran la protección que los filántropos quieren arrogarse. 5. Charles Noiret, obrero tejedor de Rouen. Faure y Rancière, 1976, pp. 105 y ss. 6. Obreros, vivimos maquinalmente sin saber ni cómo ni por qué, afirma Noiret, padecemos, vegetamos y nos contentamos con gemir, nacemos en la indigencia, vivimos en la miseria y morimos en la pobreza, nuestra existencia es un largo y continuo rosario de sufrimientos, de privaciones, que no vienen a interrumpir ningún placer, ninguna satisfacción, y creemos que este estado de cosas está en la naturaleza humana. Nos equivocamos de la manera más desgraciada. Consultemos a nuestra razón, ella nos dirá que ni es ni puede ser así. Faure y Rancière, 1976, pp 105 y ss. 7. Faure y Rancière, 1976, pp 85-89. El texto de Banet es de 1833. 8. El lema libertad, igualdad y fraternidad debe ser leído en el lenguaje de la emancipación de manera harto distinta a como lo es en el del liberalismo. La libertad es la del obrero ciudadano de la República, con plenos derechos civiles, políticos y sociales. La igualdad es siempre un grado relativamente alto de igualdad económica, según los distintos discursos de la emancipación. En cuanto a la fraternidad, es la peculiar e intensa solidaridad de la ciudadanía democrática que ha accedido a la organización del trabajo propia de la Asociación de Productores. 9. La Fraternité, agosto de 1841, en Rancière, 1981, p. 275. 10. Sobre los poetas obreros, véase Newman, 1975, también, Picard, 1987. Sin duda Charles Pansy, el autor de la chanson de Chaquemetier, fue uno de los poetas obreros más reconocidos de la década de los 40. Su poesía pertenece al mundo del obrero emancipado. El trabajo aparece en sus poemas caracterizado tanto por la alegría, como por el dolor y es afirmado como un acto sublime de creación. 11. Para esta cuestión es insoslayable la consulta de Louis Chevalier, 1984. En la segunda parte de esta investigación, el autor recoge y examina aquella opinión pública que propicia la confusión entre clases trabajadoras y clases peligrosas, entendiendo por lo último gentes asalvajadas, brutales, criminales o inclinadas al crimen. El autor defiende que esta idea es una opinión de época extendida entre la clase burguesa y, también, entre sectores de las propias clases populares. 12. Los párrafos que siguen utilizan los análisis de William H. Sewall, 1992, pp 271 a 302, sobre esta cuestión.
13. La propuesta de la cooperativa de producción nace como alternativa temporal al cierre patronal de los talleres o como medida de presión de los obreros de oficio frente a sus patronos, CFR Fauré, 1974. 14. Philippe Bouches, 1796 a 1865, fue miembro de la secta de los ansimonianos a los que abandonó por serias discrepancias con el sumo dirigente Enfantin, precisamente por intensificar el carácter sectario del sansimonismo y convertirse, él mismo, en una especie de hierofante. Bouches volvió al catolicismo en 1831 y se convirtió en una de las voces del neocatolicismo francés, aquellos que se esforzaban por articular una doctrina que integraba catolicismo y progreso social. Divulgó sus ideas mediante su periódico El Européen. En 1840, un grupo de obreros afectos a su ideario fundaron el Atelier, importante periódico obrero del que nos servimos en estas páginas. Bouches tuvo contacto con los republicanos de Le National. Apoyó la política social de Louis Blanc en 1848 y, durante un corto periodo de tiempo, fue presidente de la Asamblea Constituyente de la Segunda República Francesa. 15. El zapatero parisino Ephraim desarrolla una idea de este estilo en su panfleto, sobre la Asociación de los Obreros de Todos los Oficios, de 1833. La Asociación de Todos los Oficios es una recapitulación de las asociaciones productivas de oficio. Según W. H. Sual, 1992, p. 295, la solidaridad de clase, la propia idea de clase obrera, aparece en Francia en la primera mitad de la década de los 30 como una generalización, una proyección a un nivel superior, de los sentimientos de solidaridad corporativa. 16. Sual, 1992, p. 284. 17. Fraternidad, el término nunca acentuado de la Trinidad revolucionaria en la versión liberal del lenguaje revolucionario, se convirtió en el dominante en la versión obrera. Fundamentalmente fue a través del vocabulario de la fraternidad como la solidaridad moral del lenguaje corporativo se trasladó al nuevo lenguaje obrero revolucionario de la Asociación, Sual, 1992, p. 285. 18. Nos referimos al discurso sobre la desigualdad y al contrato social. 19. En 1830, hay una importante oleada de huelgas en París. En 1831 se produce la sublevación de los obreros de la CEA de Lyon, un importante conflicto con una repercusión nacional, y aún europea, significativa. Este movimiento vuelve a resurgir, en la misma ciudad francesa, en 1834. En 1833 es importante la oleada de huelgas y el incremento de actividad organizativa entre los obreros en todo el país. El gobierno tiene, en 1833, un motivo de preocupación en la expansión del republicanismo entre sectores de la clase obrera, particularmente en París. Su principal agente es la Sociedad de los Derechos de Hombre, sociedad republicana que, para este año, cuenta con un gran número de obreros entre sus afiliados, CFR Sual, 1992, pp 289 a 290 y Fauré, 1974, pp 79 a 92. 20. Jacques Rancière, 1988, p. 12, afirma que el discurso de la emancipación, en tanto que discurso político, tiene que vérselas, por un lado, con los meros republicanos que quieren circunscribir la república a las formas del gobierno representativo, por otro, a ciertos teóricos del socialismo que proclaman que la forma de gobierno es secundaria y que lo decisivo es el contenido de la acción social. Y añade, el divorcio entre lo político y lo social vendrá más tarde, cuando el obrero emancipado haya pasado la experiencia más dolorosa, la del desdoblamiento de esta república que reunía a los contrarios, desdoblamiento materializado cuando el enfrentamiento entre una y otra parte de las barricadas de junio de 1848 planteará al obrero emancipado la cuestión más dolorosa: ¿hay que tomar las armas contra el gobierno republicano o defenderlo junto a los enemigos de la república? 21. Como dice Jacques Rancière, 1988, p. 5, proclamar la República democrática y social no es simplemente decir que la República debe servir a los intereses de los trabajadores. Es plantear que la representación de estos intereses no se distingue de esa presencia del pueblo ante sí mismo, que es idéntica a la forma misma de la República. 22. El periódico, se afirma en sus páginas, fundado por obreros para introducir en la industria el gran principio de asociación, debe también ser considerado como la expresión del pensamiento de Bouches, aunque éste no haya nunca trabajado en el mismo. El Atelier, volumen 3, p. 152, octubre de 1847, abril de 1850. Recordemos que Philippe Bouches es el primer teórico de la asociación de producción. 23. Para un sugestivo análisis del neocatolicismo francés, Benichou, 1984, pp 67 a 206. En este nuevo espiritualismo, afirma este autor, se rehace, por vías poco familiares a la tradición católica, el esquema de la historia humana, orientándolo hacia un futuro que puede incluir los valores laicos contemporáneos, libertad, progreso,
Emancipación de los desheredados, Regeneración final de la especie humana, en 1984, p. 67. Ciertamente, el neocatolicismo no pasó de ser un movimiento en el seno de una iglesia, la francesa, la romana, que se sentía ajena al espíritu de los tiempos modernos, y obligada a combatirlos. Esto no resta nada a la vitalidad de tal movimiento religioso y a las posibilidades que abre a un futuro, siempre complicado, de diálogo entre catolicismo y modernidad. El neocatolicismo nace inmediatamente después de la Revolución, en tiempos de contrarrevolución. Vallanche y Chateaubriand son sus primeros representantes. Después vendrán figuras como Lamennais, Buches, Pecqueur, etc. 24. El núcleo del nuevo cristianismo puede resumirse así: la nueva organización cristiana aducirá las instituciones temporales, así como las instituciones espirituales, del principio de que todos los hombres deben tratarse como hermanos en sus relaciones recíprocas. Y dirigirá todas las instituciones, cualquiera que sea su naturaleza, al acrecentamiento del bienestar de la clase más pobre, la de los trabajadores, nuevo cristianismo. 12. El cristianismo de Saint-Simon es el verdadero corazón sensible y moral de su sociedad industrial, la savia de su vertebración orgánica, la religión de la definitiva etapa orgánica de la sociedad industrial. Se funda hasta sobre el bienestar de los más pobres y un intenso y espeso sentimiento de fraternidad, ambos elementos referidos a un evangelio que funciona como una verdadera religión social y certifica, así, la bondad y trascendencia de la empresa reformista, a la vez que es fuente permanente de su intenso espíritu solidario. 25. Le Atelier, octubre de 1844, p. 182. 26. La Asociación de Producción de Le Atelier tiene entre sus características constituyentes la formación por obreros copartícipes de un capital social indisoluble. La indisolubilidad es el resguardo frente a la posible volatilidad de la empresa asociativa por la libre decisión de abandonarla de alguno de sus miembros, que recuperarían la parte de capital social que le corresponde. La figura legal para la formación de asociaciones de producción es, en la época, la de una sociedad económica participativa libre. Hasta que un gobierno ampare políticamente la asociación y promulgue la legislación que necesita, las dificultades son manifiestas. 27. La asociación debe comenzar con hombres de élite. Cuando este sistema nuevo haya conseguido una base sólida por el esfuerzo de sus fundadores, las naturalezas menos elevadas entrarán en él sin inconveniente, y se educarán bajo la fuerza del ejemplo y la necesidad. Le Atelier, diciembre de 1849, p. 28. 28. Una característica propia, el antirrevolucionarismo, de la mayor parte del socialismo premarxista, comunismo cabetiano, sansimonismo, owenismo, fourierismo, etc. 29. El término deber está en el vocabulario fundamental de Le Atelier. Nosotros somos ciertamente hombres del deber, CFR. El artículo, deber, Le Atelier 4, 1840, pp 25 y ss. También lo está, de manera general, en el del neocatolicismo social del momento. Véanse las páginas que Lamennais dedica al deber en palabras de un creyente. 30. El porvenir de la asociación descansa sobre el honor de los asociados. ¿Será suficiente uno solo malintencionado para crear problemas? La mayoría podría forzar a la minoría a romper la asociación y repartir los fondos. Es, pues, indispensable que los miembros admitidos sean gentes honestas en toda la extensión de la palabra. Nunca se será en este asunto demasiado severo. No es menos necesario buscar obreros laboriosos, pues será necesario que la sociedad trabaje mejor y más deprisa que los patronos ordinarios. Le Atelier 7, 1841, pp 52 a 53. 31. El periódico mantendrá que su proyecto es una combinación de principios comunistas e individualistas. Los primeros se sustancian en la idea de capital social impersonal inalienable. El segundo en el mantenimiento de la relevancia del individuo libre y responsable. Le Atelier, julio de 1841, p. 84. 32. Una buena muestra de las ideas sobre retribución de Le Atelier, en julio de 1844, p. 84. Las citas proceden de este artículo. 33. Para la reformulación del principio de competencia, véase Le Atelier, julio de 1841. 34. Chevet, Catholicisme et Démocratie ou le Règne du Christ, pp 113 a 114. Este texto es de 1842. 35. Le Atelier, junio, 1843, p. 98. La cursiva es del original. Philippe Buches afirma, el esfuerzo, la fatiga y la pena son características ordinarias del trabajo. Traité de politique des sciences sociales, p. 121. 36. Cabet, Credo comuniste, pp 2 a 3. Cabet define el comunismo como una comunidad caracterizada por tres rasgos: asociación unitaria, igualitaria y fraternal. Véase la expresión del unitarismo cabetiano: la comunidad no forma más que una asociación, una sola sociedad, una sola nación, un solo pueblo,
una sola voluntad hace trabajar y obrar con un solo interés para la utilidad general, para la felicidad común, 12 letra de un comunista a un reformiste sur la communauté, pp 27 a 28. 37 Las citas de Cabet, en 12 letra, pp 40 y 46. El término, atrayente, es un guiño a la idea fourierista de trabajo. Ya veremos, sin embargo, cómo lo atractivo del trabajo comunista tiene muy poco que ver con lo atractivo del trabajo fourierista. 38 Cabet, Creo Comuniste, pp 10 a 11. 39 Cabet, Comment J. Sui Comuniste, p. 11. 40 Cuando todos los ciudadanos estén reunidos en las asambleas populares en todos los departamentos, en todas las comunas, el mismo día, a la misma hora, el pueblo podrá manifestar su voluntad como si fuera un solo hombre, y los obreros, divididos según las necesidades de la agricultura y de la industria, como un ejército siguiendo las necesidades del servicio militar, trabajarán como los obreros de un único taller, 12 letra. pp 27 a 28. 41 En el capítulo 11, el trabajo feliz. 42 El tipo de clasificaciones del trabajo que acabamos de enunciar tiene su paralelismo con las que emplea José Antonio Noguera, 2002, en un interesante artículo. 43 Louis Blanc, 1811 a 1882, es un socialista republicano que alcanzó importante relevancia política en la Revolución de 1848. Personaje muy conocido en medios obreros, presidió la Comisión de Luxemburgo entre febrero y junio de 1848. El programa social de Blanc buscaba en la Segunda República el reconocimiento del derecho al trabajo, la formación de talleres sociales promovidos desde el gobierno, los talleres nacionales, y la consecuente creación de un Ministerio de Trabajo. La Comisión para Asuntos Obreros que él presidió fue la concesión máxima que el gobierno republicano estuvo dispuesto a hacer en materia de política social y laboral. La reacción ante la revuelta obrera de junio de 1848 termina definitivamente con la corta carrera política de este socialista, el primero en ocupar un puesto gubernamental, CFR González Amuchastegui, 1989 y Loubere, 1980. La fama de Blanc en medios obreros y socialistas se fragua entre 1838 y 1848. La Organización del Trabajo, cuya primera edición es de 1840, llega en el año 1848 a los 40.000 ejemplares. 44 La expresión, socialista jacobino, aplicada a Blanc es de Leo Loubere, 1980. Blanc, como otros socialistas del momento, entendía que el socialismo estaba implícito en los ideales de 1793 y que la República Democrática era la forma política de la nueva organización de la economía y la sociedad. 45 Derecho al trabajo y derecho de propiedad generalizado a toda la ciudadanía son dos aspectos de un mismo principio republicano socialista. La manera de que todo ciudadano sea propietario de aquellos bienes que necesita para vivir y copropietario de los instrumentos de producción consiste en proclamar el derecho al trabajo y organizar el trabajo mediante la asociación. En este sentido, el trabajo es el verdadero fundamento del derecho de propiedad, propiedad que la tradición republicana reclama para fundamentar la autonomía del ciudadano y su papel activo en la res pública, CFR Blanc, Le Socialisme. Droit au Travail. 46 Organisation du Travail, pp 149 a 150. 47 Ibid.p. 14. 48 En la edición de la Organisation du Travail de 1847, Blanc cita a Eugene Buret, lo que quiere decir que para esta fecha, seguramente bastante antes, conocía su obra sobre la miseria obrera. 49 Blanc utiliza al Dr. Guépin, de Nantes, entra en una de esas calles donde, el obrero, vive acorralado por la miseria, inclinaos cuando entréis en una de esas cloacas que dan a la calle, vuestros pies pisan un suelo sucio y teméis caeros en el cieno. Al otro lado de la entrada, hay un gran espacio oscuro, helado, cuyas paredes chorrean agua sucia, empujad la puerta y entrad, si el aire fétido no os hace retroceder, hay 2 o 3 camas carcomidas, vacilantes, unidas por trozos de cuerda, un colchón de paja, una manta hecha de harapos raídos. Los hijos de esta clase pasan sus vidas en el lodo de los arroyos, están pálidos, hinchados, marchitos, escrufulosos. Organisation du Travail. pp 38 y SS. Ahora ya sabemos que esta es la retórica de la proletarización, aunque utilice recursos, caso del de Guépin, que se emiten en una onda conservadora, antiindustrialista, cuando no la propia para referirse a las clases de injarusas. 50 Organisation du Travail, pp 45 a 46 y 68 a 69. 51 Ibid.p. 20. 52 Ibid.p. 195. La cursiva es del original. 53, volviendo, pues, al sistema que hemos propuesto, encontramos primero una ventaja, que lejos de destruir la emulación, la hace común a todos y la purifica.
No habrá nadie entre los miembros del taller social llamados a aprovecharse igualmente del éxito de la asociación que pueda carecer de estímulo. El interés personal se ha conservado como móvil de la actividad humana y, como es inseparable del interés general, pierde todo lo que tiene hoy en día de odioso y de antisocial sin perder nada de lo que tiene de energía. Organa Seisian Dutraveil, pp 197 a 198. El Evangelio del Trabajo, Thomas Carlyle. Thomas Carlyle tiene que ocupar un lugar destacado en la historia intelectual del trabajo. En la primera mitad del siglo XIX es difícil encontrar un caso comparable de esfuerzo para desentrañar la realidad última del trabajo. Este rasgo excepcional puede explicarse por el hecho de que el trabajo es conceptuado por nuestro autor como la sustancia última del ser social y, por lo tanto, como condición humana definitiva que alcanza un hondo significado en sí misma y por sí misma, esto es, más allá de cualquier consideración utilitaria e instrumental. Sobre la verdad esencial del trabajo, construye nuestro autor un relato de reconstrucción en cuyo argumento la sociedad industrial encuentra el nuevo orden que le es propio. Carlyle es la voz radical del trabajo como deber inexorable del ser humano. Una noción del deber que va más allá, y se produce de manera bien distinta a lo que pudimos apreciar en alguno de los discursos del trabajo emancipado. Pasado y presente, obra publicada en 1843, es el texto en el que Carlyle desarrolla, de la manera más acabada, su idea del trabajo. Se trata de una especie de manifiesto de este peculiar e influyente personaje en el que arremete, de manera encendida, contra la situación económica, social, política y moral de Inglaterra y en el que se esbozan las líneas maestras de la reforma imprescindible. La obra presenta los trazos firmes de un texto de combate. La recia llamada a un restablecimiento de las fidelidades y responsabilidades jerárquicas entre los diferentes actores sociales, el llamativo deseo de revitalizar aquellos ideales que florecieron en la Edad Media europea y que conformaron una sociedad estrechamente trabada por las fidelidades entre desiguales y propiciaron el gobierno autoritario y servicial de los mejores. La recia llamada a un restablecimiento de las fidelidades y responsabilidades jerárquicas entre los diferentes actores sociales, el llamativo deseo de revitalizar aquellos ideales que florecieron en la Edad Media europea y que conformaron una sociedad estrechamente trabada por las fidelidades entre desiguales y propiciaron el gobierno autoritario y servicial de los mejores. Pasado y presente es un alegato furibundo contra la civilización liberal, estado mínimo indolente e incompetente, igualitarismo abstracto de condiciones y derechos, capitalismo de laissez-faire. Pero también lo es del gobierno democrático y de las alternativas socialistas. Es una especie de elegía vitriólica escrita con el tono y la retórica, plenamente modernos, de la crítica cultural, esa peculiar literatura transida en mayor o menor grado de nihilismo, melancolía y voluntarismo, que tanto éxito alcanzará medio siglo después de la publicación de la obra de Carlyle. Pasado y presente. Es una soflama muy encendida contra la degeneración de la civilización burguesa en el país más representativo de la misma. Pero también es un texto de reconstrucción. Carlyle anuncia las líneas maestras de una nueva era de la industria en la que se despliegan, por fin, las poderosas fuerzas ocultas que ésta encierra para la reforma y restauración. Nuestro adusto tradicionalista es un decidido industrialista. Un firme creyente en las capacidades de la industria para refundar una estructura social solidaria y estrechamente trabada. Desaparecen en ella los efectos más insoportables del industrialismo presente y se instaura un nuevo orden, el orden industrial propiamente dicho, que necesariamente será jerárquico y orgánico. El trabajo es el elemento central, el núcleo vital y revitalizador a partir del cual se arma toda la reconstrucción que nuestro autor dispone. La era de la industria es, como ninguna otra anterior, la era del trabajo, el momento histórico en el que el evangelio del trabajo puede y debe cumplirse en toda su extensión. Este es el evangelio verdadero, aquel cuya verdad resplandece cuando lo confrontamos con los evangelios apócrifos de lo que Carlyle denomina diletantismo y mamonismo, también llamados evangelios siniestros. Para una correcta comprensión de la idea de trabajo de Carlyle, para entender la centralidad que el trabajo alcanza en su obra y el denso significado del que se reviste, nada mejor que reconstruir el relato del que forma parte. Comenzaremos, pues, por presentar los argumentos y la retórica de su diagnóstico sobre la degeneración de la presente sociedad industrial. Es, precisamente, en este proceso crítico donde se produce el desvelamiento de la verdad última de tal sociedad, verdad distorsionada, aunque visible, ser una sociedad del trabajo, la sociedad definitiva del evangelio del trabajo. La corrupción de la sociedad industrial. El pasado ocupa la primera parte del libro de Carlyle. Se nos ofrece en ella el relato de las verdades prístinas de una Edad Media en la que destacan la rudeza de los caracteres, las limitaciones de la vida material, las costumbres groseras y la violencia, pero también la fortaleza de los hombres eminentes, el sentido del deber, la caballerosidad, la lealtad entre iguales y superiores e inferiores, el sentido de jerarquía, el gobierno de los mejores y una extensa religiosidad.
El fresco retórico de nuestro autor es la pintura de una época en la que, a pesar de las corrupciones inherentes a la naturaleza de los hombres, resplandece el epítome de las verdades eternas, olvidadas o falseadas en el presente. El tono del texto es el del radicalismo romántico que busca, en aquel tiempo de abadías, caballerías y lealtades feudales, la contraimagen fabulosa y pura sobre la que contrastar los males presentes y proclamar la reforma necesaria. No hace nuestro autor algo muy distinto de lo que será práctica frecuente en la crítica de la modernidad, utilizar un referente histórico, el de la Grecia clásica será el más frecuentado, para repensar y reconducir los males de un tiempo en el que, según frase de otro escrito de combate de la época, todo lo sólido se desvanece en el aire. 1. El abad Samson del monasterio de Saint-Munsbury es el héroe en el que se resumen las virtudes de una época de referencia, virtudes que resplandecen en su lucha contra la degeneración y el desorden que introdujeron en su mundo hacia la dirección débil e indigna y la profusión de intereses bastardos.